Exacto. Entonces vean, no olviden esto en lo que están viendo el cuadro. Sí, doctora. Bueno, en el hipotiroidismo suele haber ganancia de peso, en el hipertiroidismo lo contrario, pérdida de peso. En el hipotiroidismo, aumento del sueño. En el hipertiroidismo hay alteraciones del sueño, pero que generalmente se manifiestan como que el paciente tiene sueño, pero no se puede dormir porque está ansioso, le palpita demasiado el corazón, porque los pacientes con hipertiroidismo presentan taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, y en el hipotiroidismo es lo contrario. Entonces pueden ver aquí la gama de síntomas, ¿no? Que son como que opuestos. En el hipotiroidismo hay como que depresión y en el hipertiroidismo hay como que ansiedad. Y vean qué importante es esto, porque muchas veces muchas veces ha pasado que a veces los médicos nos podemos equivocar pensando que la paciente tenía una gran depresión, y resulta que lo que tenía era un hipotiroidismo, y que por eso la persona ni se quería levantar y pasaba durmiendo todo el día. Y lo mismo nos puede pasar con el hipertiroidismo, pensar que porque la ven, o sea, está ansiosa, pero por el exceso de hormonas, no porque está ansiosa por un problema mental, y entonces caer en el error de que le empiezan a recetar tranquilizantes, pero los tranquilizantes no le van a resolver el problema del hipertiroidismo. Entonces vean qué importante es de tener esto bien claro, no solo por el aspecto médico, incluso por el aspecto nutricional. Entonces, por favor, este cuadrito está en Kraus, ustedes lo revisan. Y ayer habíamos visto, cambió la diapositiva. No. ¿Ahora? Sí. Sí, doctora. Este es el aspecto de una mujer con hipotiroidismo. Y ya después del tratamiento. Recuerden, poca producción de hormonas tiroideas. Ya una vez con el tratamiento del medicamento que le dé el paciente, que le dé el médico, ¿verdad? Que es la levotiroxina. ¿Por qué hago énfasis en el hipotiroidismo? Porque pueden llegarnos pacientes con obesidad para tratamiento dietoterapéutico. Y es cierto, no quiere decir que el hecho que le hagamos un plan nutricional adecuado siempre le va a ayudar. Pero si el paciente tiene un hipotiroidismo que no se ha tratado porque no se ha detectado, no vamos a resolver el problema al 100%. Entonces, ojo, cuando tengamos que nos llegue paciente con obesidad, mejor mandarle a pedir las pruebas tiroideas, sobre todo la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que más adelante les voy a explicar cómo interpretar ese examen. La TSH. Habíamos dicho ayer que el hipotiroidismo es más frecuente cuando hay episodios de estrés suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son las que tenemos sobre el riñón. Cuando hay alteraciones a veces de las glándulas suprarrenales se puede producir el estrés oxidativo. El envejecimiento nos lleva a un poco de hipotiroidismo. La menopausia en las mujeres nos puede contribuir al hipotiroidismo. Durante el embarazo puede haber cierto hipotiroidismo, ¿verdad? Y estas son las recomendaciones de yodo para de ingesta de yodo por parte de la OMS durante la gestación. Importante, hay nutrientes que tienen que ver con la salud de la tiroides. Obviamente el elemento estrella es el yodo, pero hay otros que también están relacionados con la salud de la tiroides, ¿verdad? Pero ayer también comentamos de que los periodos de ayuno prolongado, las dietas restrictivas, cuando se dan recortes calóricos a los pacientes muy intensos, puede haber una disminución de la producción de hormonas tiroideas. Aunque a veces esto es transitorio, luego se vuelven a normalizar. Y vimos también que hay alimentos bociógenos. Pero ojo, estos alimentos bociógenos no es que los tengamos que prohibir, sino que los tenemos que utilizar con precaución, y el efecto bociógeno generalmente está vinculado cuando la persona tiene un déficit en la ingesta de yodo en la dieta. Entonces vimos, por ejemplo, que alimentos como el brócoli,
el repollo, las coles de Bruselas, incluso la soja, ¿verdad? La soya tiene sustancia bociógena, pero el problema es más que todo cuando las personas tienen simultáneamente una ingesta pobre de yodo. Si la persona tiene una ingesta adecuada de yodo, pues el consumir estos alimentos no es gran problema. Por otro lado, habíamos hablado que la levotiroxina de tratamiento que utilizan los pacientes con hipotiroidismo, se les indica que la consuman en ayunas, 1 hora antes de empezar los alimentos del día, por lo mismo, para que el medicamento se absorba y no haya interferencia con los alimentos. Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo, este cuadrito está en Krauss, en la tercera y la 14ª edición, ¿verdad? Conocen, no sé si han escuchado medicamentos como el Eutirox, que es muy común en el mercado farmacéutico aquí en Honduras. El Eutirox es levotiroxina, que se le da en diferentes dosis al paciente dependiendo del cálculo de dosificación que le haya hecho el médico al paciente con hipotiroidismo. Bueno, ahora tenemos el caso contrario, el hipertiroidismo, o sea, un exceso de funcionamiento de las hormonas tiroideas. Y el aspecto de estas personas es diferente. Generalmente están más delgadas, tienen lo que se llama exoftalmo, que hay una retracción del párpado superior y los ojos quedan, como dicen, los globos oculares quedan como pelados, y le vamos a ver a los pacientes con aquellos ojos brotados hacia adelante e incluso enrojecimiento, ¿no? Hay una enfermedad muy común que es de origen autoinmune, común entre comillas entre todo el hipertiroidismo, pero no es que son muy frecuentes tampoco, que es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune en la que se aumenta el tamaño de la glándula tiroidea y también aumenta su función. No solo crece, sino que también aumenta la producción de hormonas tiroideas. Porque sin el ánimo de confundirlos, no sé si les dije ayer que a veces la glándula tiroidea también se puede crecer de tamaño, que eso es lo que se llama bocio, pero hay bocios que no alteran la producción de las hormonas tiroideas. Hay bocios que pueden producir descenso de la producción de hormonas tiroideas, hay otros que no las alteran, pero hay otros que sí aumentan la producción de hormonas tiroideas. Desde el punto de vista metabólico, existe un fenómeno que se llama tirotoxicosis, que así se le llama desde el punto de vista de términos médicos, a la actividad exagerada de las hormonas tiroideas cuando ya llevan a un desequilibrio grave metabólico. O sea, podríamos decir que es una intoxicación en el organismo por hormonas tiroideas que produce la propia persona de forma exagerada. Entonces, en una tirotoxicosis, que también incluso se le llama tormenta tiroidea, una paciente puede llegar grave, con temblor, sudoración, taquicardia, alteraciones de la presión arterial, diarrea, vómito. Es un caso grave, una tirotoxicosis grave, ¿verdad? La otra causa de hipertiroidismo, además de la enfermedad de Graves, es la tiroiditis de Hashimoto, que también es otra enfermedad autoinmune. Fíjense que algunas mujeres, han desarrollado una tiroiditis postparto, también de causa autoinmune. Es poco frecuente, pero se ha dado. Y también está lo que se llama el bocio nodular tóxico. Entonces, aquí pueden ver, cambió la imagen, cambió la diapositiva. Sí, doctora. Pueden ver el típico aspecto de los ojos de un paciente con hipertiroidismo en una tormenta tiroidea. O sea, ¿quién no le va a notar a una persona que tiene los ojos así? Cualquiera, sin necesidad de ser del personal de salud. Así el exoftalmo y el enrojecimiento, ¿verdad? Claro, hay unos casos que no son tan graves, que hay elevación de las hormonas tiroideas, que tal vez no es tan dramático el exoftalmo, ¿verdad? Pero sí le van a notar a veces a las personas los ojos un poco más que el párpado normalmente el párpado cubre un poquito
del iris, ¿no? El iris es esta bolita negra, ¿verdad? Normalmente los párpados llegan a este nivel, pero en un paciente con exoftalmo hay una retracción de los párpados y, como dicen, queda el globo ocular al descubierto. Claro, cuando cierra los ojos se cierra completamente. El tratamiento en el hipertiroidismo es contrario al hipotiroidismo. Aquí se utilizan fármacos que bloquean la actividad de las hormonas tiroideas, como los que ustedes pueden ver acá, el metimazol, el propiltiuracilo e incluso tratamientos con yodos radioactivos. Entonces, en muchos casos, algunos pacientes van a necesitar tratamiento quirúrgico, que es la extracción completa de las glándulas tiroideas. Y en este caso, al quitarle las glándulas tiroideas a los pacientes, quedan sin glándula, por lo tanto quedan con un hipotiroidismo secundario, pero había que hacerlo. Eso sí, estas personas quedan dependientes para toda la vida del consumo de levotiroxina. Aquí están, esto está en Krauss, factores potenciadores de la salud tiroidea en adultos. Vean, dar un buen aporte de proteínas, o sea, comer, podríamos decir, saludable para contribuir a la salud tiroidea. Dar un buen aporte de yodo, dar un buen aporte de selenio, ni mucho ni poquito, zinc también, ni mucho ni poquito, lo mismo con la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C, ¿verdad? Y vean, aquí Krauss menciona el tema del gluten, porque recuerden que incluso nuestras compañeras que expusieron la enteropatía por gluten nos comentaron, y lo dice Krauss, ¿verdad?, que muchos pacientes con enfermedad por gluten pueden hacer problemas de tiroiditis o enfermedad tiroidea, ¿no? Porque recordemos que hay un componente autoinmune que se puede desencadenar por el consumo de gluten. Entonces aquí uno tiene que valorar muchas veces en el tema de la salud del tiroideano, ver si se restringe el gluten en los pacientes. Otra cosa, habla de la soja procesada y también habla de los alimentos bociógenos. Dice crudos en cantidades excesivas. No es que le vamos a decir al paciente que no vuelva a probar el brócoli, no es que le vamos a decir que no pruebe el repollo, el rábano, sino que los coma en cantidades moderadas, ¿no? Y vean, el mismo Krauss dice aquí al final, alimentos bociógenos crudos en cantidades excesivas. E incluso, si queremos ser, como decir, más seguros de que el alimento no le va a interferir al paciente, digámosle, come el repollo cocinado, coma coles de Bruselas cocinada y que estos alimentos siempre los coman cocinados. Pero ya ven que el propio Krauss dice que lo que hay que evitar es el exceso de alimentos bociógenos crudos, ¿no? Bueno, esto está en el cuadrito, vean, no es mucho. Ahora, en la parte de enfermedades endocrinas, recordemos que el sistema endocrino es hormonas glándulas tiroideas, paratiroideas, suprarrenales, el propio riñón viene siendo parte también del sistema endocrino, los ovarios, ¿no? También tenemos la otra enfermedad que es muy frecuente en mujeres y es el síndrome de ovarios poliquísticos. Y de estos pacientes con frecuencia les remiten a ustedes para manejo nutricional. Pero el manejo nutricional en el caso de ovarios poliquísticos no es nada fuera de lo normal, nada del otro mundo, ¿no? Es frecuente, viendo aspectos, como decir, epidemiológicos, es un trastorno endocrino frecuente. Ahorita un montón de muchachas llegan con ovarios poliquísticos. No hay una causa clara. Más o menos ocurre del 3 al 12% de mujeres con edad reproductiva, ¿verdad? ¿Qué problemas presentan estos pacientes? Pues tienen problemas ginecológicos como amenorrea, o sea, se suspende la menstruación. Ustedes mismos se han dado cuenta en las pacientes, son con los pacientes de evaluación del estado nutricional, que muchas mujeres nunca tienen problemas con las irregularidades menstruales, entonces hacen amenorrea o a veces pueden tener también
periodos que los sangrados se les alteren, los sangrados menstruales. Puede haber anovulación, o sea, las mujeres dejan de ovular, y la característica principal anatómica es que los ovarios aumentan de tamaño y tienen un montón de quistes. Entonces aquí podemos ver acá arriba un ovario normal y la imagen representativa de un ovario poliquístico. Entonces esto es lo que sucede en los ovarios de las mujeres con ovarios poliquísticos. Y como dijeron ustedes ayer, se presentan síntomas como acné, hirsutismo. El hirsutismo es aquello de que tienen mucho vello facial o un vello corporal de distribución en lugares donde normalmente no hay mucho en las mujeres, ¿no? E incluso a pesar de que hay hirsutismo facial, las mujeres a veces les sale un poquito más de vellos en la zona de las mejillas. También puede ocurrir una cosa un poco contraria, que empieza a perder la mujer un poquito de pelo en la región de la frente y se puede producir como, no una calvicie como en el caso de los varones, pero empiezan a perder un poquito de pelo en la región de la frente y se puede como insinuar una ligera calvicie en las mujeres. Las mujeres generalmente están en sobrepeso u obesidad y tienen trastornos del sueño, como la apnea del sueño, que la apnea son trastornos respiratorios mientras las mujeres están durmiendo. ¿Qué podemos ver desde el punto de vista metabólico en estas mujeres? Hay concentraciones elevadas de andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas. Normalmente las mujeres siempre tenemos una producción de hormonas androgénicas masculinas, pero en pequeñas cantidades. Pero resulta que cuando la mujer tiene ovarios poliquísticos, se observa de que se eleva la producción de andrógenos, más de lo normal. También, de forma normal, los hombres, aunque produzcan andrógenos, hormonas androgénicas, que son la testosterona, por ejemplo, también siempre producen una pequeña cantidad de hormonas femeninas. Los varones, aunque sean muy hombres, siempre producen una pequeña cantidad de hormonas femeninas. Y a la inversa, las mujeres, aunque seamos, como dicen, muy mujeres, producimos una pequeña cantidad de hormonas masculinas de forma normal. Pero en los pacientes, las mujeres con ovarios poliquísticos, la producción de andrógenos se eleva un poco y eso es lo que hace, por ejemplo, que aparezca ese hirsutismo, ese vello facial y en otras partes del cuerpo, e incluso esto puede contribuir a la calvicie. Las pacientes con ovarios poliquísticos suelen algunas presentar hiperlipidemia, o sea, pueden tener elevaciones del colesterol y de los triglicéridos y pueden tener hiperinsulinemia. Pero ojo, ¿qué quiere decir? Hay aumento de la producción de insulina en las mujeres con ovarios poliquísticos, pero el problema es que hay resistencia a la insulina. Se produce más, pero el organismo, las células, son resistentes a la acción de la insulina. Y esto hace que las mujeres con ovarios poliquísticos, algunos presenten tolerancia a la glucosa alterada. O sea, algunas pueden estar en el camino de la prediabetes por esta hiperinsulinemia con resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, importante, algunas pacientes con ovarios poliquísticos también pueden cursar con hipotiroidismo. Y ojo, si le llega algún paciente remitida de ginecología para manejo nutricional porque tiene unos ovarios poliquísticos, pregúntenle si le hizo su médico ginecólogo, le mandó a hacer la TSH, que es la hormona que vamos a ver, que nos ayuda a ver cómo está el funcionamiento tiroideo. En la mayoría de los casos la han mandado a hacer, pero unas que otras veces no. Entonces, importante que nosotros hagamos énfasis en pedirle esa prueba. No quiere decir que porque no la tenga, porque es una prueba que no es barata, anda como en 700, 800 lempiras, no podamos iniciar el manejo nutricional. Pero claro,
hay que ir sentando las bases con la paciente. ¿Por qué? Porque si de casualidad, lo vuelvo a repetir, tiene un hipotiroidismo, nuestro manejo nutricional va a costar un poquito que nos ayude con el tema de algunos problemas nutricionales. En el tratamiento médico a los pacientes con ovarios poliquísticos también les recetan metformina en el tratamiento y otros medicamentos hormonales como el citrato de clomifeno, y algunos han llegado a utilizar espironolactona. Yo en lo general casi lo que más veo es que utilizan metformina los ginecólogos y tratamientos hormonales como anticonceptivos de baja dosis, ¿verdad? Pero ojo, aquí tenemos que recordar que estos pacientes usan también por tiempo prolongado la metformina, entonces vamos a tener que estar vigilando niveles de vitamina B12 también en estos pacientes con ovarios poliquísticos, que no se nos olvide, ¿verdad? Bueno, el tratamiento nutricional es darle una dieta sana y equilibrada, dándole preferencia al consumo de carbohidratos complejos, explicándole que tenemos que hacer limitaciones en el consumo de carbohidratos simples, y si la paciente tiene sobrepeso u obesidad, pues tenemos que implementar una estrategia nutricional para pérdida de peso. Y luego son las mismas directrices nutricionales para una alimentación saludable: consumo de vegetales sin almidón, porciones de vegetales 3, 4 al día, un nivel adecuado de consumo de fruta, controlar el consumo de grasa saturada. Bueno, es en general comer de forma saludable. La paciente en tratamiento médico nutricional con ovarios poliquísticos, a medida va perdiendo peso ya con una alimentación saludable, se va notando el cambio incluso en los signos que presenta la paciente en la piel. Mejoran del acné, mejoran del hirsutismo, y también el ginecólogo, como está monitoreando por ultrasonido el número de quistes, entonces las pacientes van mejorando en cuanto a la disminución de quistes a nivel del ovario. Y obviamente, pues, también va a ir mejorando de la resistencia a la insulina. De hecho, muchas pacientes con ovarios poliquísticos van a presentar aquel signo característico de resistencia a la insulina que se presenta, por ejemplo, en la parte posterior del cuello u otras regiones, que son aquellas manchas oscuras. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esas manchas? Las manchas oscuras atrás del cuello, que nos indican que puede haber una resistencia a la insulina. Acantosis nigricans. Exacto. Lo que la gente dice comúnmente, tiene el cuello percudido, y le dicen que se estregue, que es que no se estrega con el paste. Yo así escuchaba a las doñitas en el pueblo, que la gente no estregaba bien con el paste, que por eso se le percudía el cuello. ¿Y qué era? Que tenían una resistencia a la insulina, ¿no? Y eso no solo se mira en la región posterior del cuello, sino que también en la región de las axilas se puede ver, y algunos en la región inguinal también. Doctora, entonces, ¿cuál es el nombre que se me olvida un poco? Acantosis nigricans. Acantosis nigricans. Entonces, vean, este cuadrito está ahí en Kraus. Tratamiento nutricional para el síndrome de ovarios poliquísticos: corregir la obesidad, ¿no? Resistencia a la insulina, yo creo que eso ya lo sabemos a estas alturas. Restringir hidratos de carbono refinados, aumentar alimentos ricos en fibra, recomendar comidas frecuentes de escasa cuantía, vigilar estrechamente para establecer los beneficios de la dieta rica o pobre en hidratos de carbono, considerar la administración de suplementos como picolinato de cromio. Es que el cromio se ha visto que puede contribuir a disminuir la resistencia a la insulina, ¿verdad? Por eso menciona Kraus eso del picolinato de cromio, ¿verdad? También considerar que estas pacientes pueden tener a veces bajos niveles de vitamina D3, y también, como estos pacientes cursan, algunas mujeres con infertilidad, le dan, aunque eso no es parte del tratamiento nutricional, porque nosotros no somos las que lo damos, ¿verdad? Entonces, algunas les dan este medicamento que se llama N-acetilcisteína,
pero eso no nos compete a nosotros, ¿verdad? Sino que al médico, ¿no? Y ojo, vean, aquí Kraus vuelve a reforzar. Datos clínicos o de laboratorio indicativos de hipotiroidismo, se le deben administrar hormonas tiroideas y usar alimentos o suplementos de selenio y yodo. Ya eso va a quedar a criterio de cada quien, de acuerdo a cómo vaya desarrollando su práctica profesional en cuanto al tema de suplementos, ¿verdad? Pero, vean, no olviden la relación estrecha que hay entre el síndrome de ovarios poliquísticos y la enfermedad tiroidea. Entonces quería llegar a esta lámina para finalizar, porque nosotros como nutricionistas tenemos que por lo menos aprender a interpretar un examen de mínimo de TSH. ¿Por qué? Porque con eso vamos a saber si está normal o no y qué hacer, o decirle, vaya a separar del endocrinólogo porque parece que usted tiene un hipotiroidismo también, ¿verdad? No. Entonces, miren, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la TSH, que es un examen que se le manda a hacer de laboratorio a muchas personas. TSH es la abreviatura de hormona estimulante de la tiroides. Nada más que siglas en inglés, TSH. Aquí están viendo ustedes en este dibujito el eje hipotálamo-hipófisis tiroidea. Nuestras hormonas, nuestro sistema hormonal es un sistema regulado. En el cerebro tenemos el hipotálamo, que es una región de la base del cerebro que también es parte del sistema endocrino. Es como decir el top del control del sistema endocrino. Y el hipotálamo es como decir el capitán, el mayor. Es el que manda sobre el funcionamiento de la hipófisis. Entonces, el hipotálamo produce una hormona que se llama hormona estimulante de la hipófisis, que en inglés es la TRH, que estimula a la hipófisis a que trabaje. Ahora, la TSH, hormona estimulante de la tiroides, que le vamos a pedir en algunas veces a nuestros pacientes, donde se produce no es en la tiroides, es en la hipófisis. Entonces, ¿qué hace la TSH? La hipófisis produce la TSH de forma normal para estimular a que la tiroides trabaje. De forma normal, repito, la hipófisis produce TSH para estimular la producción, o sea, el trabajo de la tiroides. Y viene la tiroides, por estímulo de la TSH, produce las hormonas T3 y T4, que son las que van a trabajar de forma general al organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando la tiroides por alguna enfermedad, ya sea bocio o cáncer o secuelas de una tiroiditis, resulta que la tiroides dejó de trabajar como debe, empezó a producir menos T3 y menos T4. Viene la hipófisis y dice, bueno, ¿y qué le pasa a la tiroides? Que está tan haragana. Entonces la hipófisis dice, voy a producir más hormona TSH, necesito producir mucho más para que la tiroides trabaje como se debe. Entonces, en un hipotiroidismo donde la tiroides, no está trabajando como se debe, está trabajando menos de lo normal porque está produciendo hormonas, está produciendo en pocas cantidades hormona T3 y hormona T4, ¿cómo creen ustedes que le va a salir el resultado de la TSH que se produce en la hipófisis si se lo mandamos a hacer a una paciente? ¿Cómo creen que le va a salir? ¿Elevado o disminuido? Elevado, muy bien. Le va a salir elevado. Entonces, esas pruebas son caras.
Si yo le mando a hacer T3, T4 y todo a la paciente, gastan como cerca de 3.000 lempiras, porque incluso se mandan a pedir unas cosas que llaman T3 y T4 libre. Pero con que le pidamos una TSH, que no es tan barata tampoco, ya si yo tengo una TSH elevada, esta paciente puede tener un hipotiroidismo. Parece que tiene un hipotiroidismo. Entonces, quiere decir que la tiroides está trabajando lentamente y la hipófisis está produciendo más TSH. Entonces, ojo, de la mano de mi plan nutricional la tengo que mandar mínimamente donde el internista y si se puede, pues donde el endocrinólogo, pero si no, mínimamente donde el internista. Por eso, entonces, si a ustedes por eso es que ustedes tienen que saber entender una TSH con un paciente de ustedes, ¿no? Los rangos normales ahí salen apuntados en el papelito, no es necesario que se los aprendan, pero ahí salen apuntados en el rango que reporten en el laboratorio. Pero ver, bueno, está elevada la TSH, mi paciente tiene obesidad o tiene ovarios poliquísticos, no le habían mandado a hacer la TSH, la mando donde el endocrinólogo, ¿verdad? O mínimamente el internista. Ahora, ¿cómo creen ustedes si ocurre lo contrario? Resulta que la paciente tiene un exceso de producción de T3 y T4. Viene la hipófisis y dice, esta tiroides está loca, produce más T3 y T4 de lo normal. Ni le mando nada, no le voy a mandar nada mejor porque si no va a producir más de lo normal. ¿Cómo creen que saldría la TSH en un paciente que tiene hipertiroidismo? Va a estar bajo. Exacto. Bueno, entonces esto es lo que me interesa que les quede claro, ¿verdad? De esto. Si yo tengo un paciente con hipotiroidismo, la TSH va a estar elevada. Y si tengo un paciente con hipertiroidismo, la TSH va a estar disminuida, porque la TSH no se produce en la glándula tiroidea, sino que se produce en la hipófisis, que es, como dicen, el jefe inmediato superior de la tiroides. Bueno, entonces esto es lo último que quería yo